Hola, espero que estén muy bien. Entonces, como había advertido la vez pasada, empezamos a explorar el oscilador armónico unidimensional que prácticamente tiene todos los elementos de lo que más adelante se puede conocer como una teoría cuántica de campos. En realidad lo que hicimos era un estudio desde el espacio de funciones de onda y aprendíamos bastantes cosas allí, pero en realidad la enseñanza fundamental, digamos conceptual, y también de herramientas técnicas que nos da el oscilador armónico, parte principalmente de su estudio en el espacio de Kerr, que es lo que vamos a hacer hoy. Para esto entonces vamos a definir dos operadores. En realidad es uno, es este operador A, que lo vamos a construir a partir de los operadores X y P. Aquí aparece un lambda, que es el lambda que teníamos antes en la construcción del oscilador armónico que vimos la vez pasada, que está en términos de la frecuencia de nuestro oscilador. Entonces, este operador obviamente no es hermítico. Si yo saco el adjunto, estos dos operadores van a volver a ellos mismos, lambda es real, y aquí va a haber un cambio de signo. De tal manera que tenemos dos operadores distintos, A y su adjunto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ellos? Déjenme tomar el producto entre A adjunto y A, como está acá. Entonces de primeras vamos a tener X por X, después tengo P por P, entonces aquí tengo un menos que me va a dar un más, y después vienen los términos cruzados, que sería entonces este por este señor y este por este. Lo interesante es que lo que aparece aquí precisamente es el conmutador de P con X. O sea, aparece el conmutador canónico. En realidad volteado, ¿cierto? Porque lo hemos definido como XP. Y aquí aparece el conmutador de PX. Que sabemos que como está volteado, entonces nos va a dar menos I, H barra, la identidad. Esta parte, por otro lado, la identificamos y tiene efectivamente la estructura de nuestro hamiltoniano del oscilador armónico. De tal manera que este producto va a quedar simplemente como un factor veces el hamiltoniano del oscilador armónico más o menos la identidad. Entonces lo que estamos viendo es que podemos escribir el hamiltoniano del oscilador armónico en términos de este producto. Y como ese producto va a ser importante, le vamos a dar un nombre. Vamos a definir este operador, vamos a llamarlo operador número, ya vamos a ver por qué. Y el hamiltoniano entonces se va a poder escribir, aquí me está faltando un omega, vamos a ver si encuentro el color. Aquí me está faltando omega. Entonces tengo que el hamiltoniano del oscilador armónico queda como una combinación lineal entre el operador número y la identidad. Inmediatamente debe ser claro que si yo quiero solucionar la ecuación de valores propios, o sea, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, para este hamiltoniano, me basta con solucionar la ecuación de valores propios para el operador 1, el número. ¿Sí? Imaginémonos que ya he solucionado esta ecuación. Si ya tengo solucionada esta ecuación, inmediatamente vemos que estos estados n, que son autoestados del operador número, van a ser autoestados del operador hamiltoniano, porque este los va a dejar idénticos. Él lo que hace es extraer el autovalor y entonces podemos asociarle el autovalor de energía como h omega n más un medio. ¿Sí? Si lo decimos un poco más formalmente, tengo un conjunto de estados propios simultáneos entre el operador número y el hamiltoniano, porque conmutan. Inmediatamente entonces recuperamos la forma del
espectro del oscilador armónico, lo que habíamos encontrado trabajando en el espacio de funciones de onda. Pero en realidad todavía no hemos hecho gran qué. Sabemos que n tiene que ser real porque efectivamente el operador número es un operador hermítico, ¿cierto? Si yo saco el adjunto de este, lo que hago es intercambiar y poner DAG aquí en este, o sea, vuelve al mismo. Es hermítico, sus autovalores son reales. Pero nosotros sabemos de la construcción que hicimos en el espacio de onda que ese n tiene que ser entero. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver a partir del espacio de Ketz. Vamos a tratar de solucionar estos n's o establecerlos mejor y ver que efectivamente n tiene que ser un número entero. Entonces para esto vamos a ir directamente a los operadores. ¿Sí? Entonces aquí la aproximación es distinta. Vamos a atacar el problema de otra manera. Vamos a ver cuáles son las relaciones que cumplen los operadores para explotarlas y utilizarlas a nuestro beneficio. Lo primero que vamos a notar es que el conmutador de A con A DAGA, si yo utilizo las expresiones que están aquí, va a tener esta forma. O sea, voy a tener el conmutador de este con este, recordando que el conmutador es una relación lineal, entonces este con este, se factorizan los factores numéricos por ahí. Después viene este con este, y cuando viene x con x y p con p, pues va a dar 0, porque ellos conmutan con ellos mismos. Así que quedan solamente los conmutadores cruzados. Y aquí observamos el conmutador canónico, ¿cierto? Y h barra la identidad, y aquí menos i h barra la identidad. Aquí en ambos me está faltando un menos, un medio de esta raíz. De tal manera que cuando lo sumo me da la identidad. Entonces estamos viendo una relación que va a ser importante en todo lo que vamos a hacer, y es que el conmutador de A con su adjunto da 1. ¿Listo? La identidad. Entonces, por ejemplo, de ahí puedo extraer lo siguiente. El conmutador del operador número con A puedo utilizar las propiedades del conmutador, que me dice que, entonces aquí tengo A DAGA por A, voy a sacar uno por un lado, y después saco el otro por el otro. Ahora de este es automáticamente 0 porque es el conmutador de él con él mismo. Y de aquí tengo que me da menos 1, ¿cierto? Porque está volteado. O sea, estamos encontrando que el conmutador del operador 1 en número con A es precisamente el mismo A pero con un signo menos. Esto es importante. Y si hago lo mismo con el operador adjunto, vuelvo, saco por ambos lados. Este en cambio es el que va a dar 0. Y me queda este señor que es 1. Entonces, esta es otra cosa que nos va a importar. Entonces, estamos encontrando cuáles son las relaciones algebraicas entre los operadores escalera que llaman, y ya vamos a ver por qué, y el operador 1. Entonces, con esto podemos ver, por ejemplo, a qué corresponde este nuevo ket, o sea, la acción de A sobre n. Podemos ver qué es lo que va a pasar. Entonces, para eso, apliquemos el operador 1, número. Aquí lo que voy a hacer es utilizar el axioma de asociatividad, entonces puedo quitar los paréntesis para que me quede simplemente este operador actuando sobre este ket. Ahora, yo todavía no sé qué es lo que hace A sobre n, ¿sí? Lo que yo sé es cómo n actúa sobre este operador, sobre este ket. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar esta relación de conmutación para voltearlos y ver qué es lo que sucede. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a voltearlos, pero simultáneamente sumo el conmutador. ¿Sí? El procedimiento estándar, que para este punto ya debe ser un poco claro. Ahora ya vemos que es la suma de dos cosas, y yo ya sé cómo actúa sobre este. Lo que hace es extraer un n, ¿cierto? Entonces me va a quedar n por a menos 1 por a. Y puedo factorizar ese n menos 1 actuando sobre a sobre n.
Vemos inmediatamente que entonces n, el operador número actuando sobre este ket, me devuelve el mismo ket, pero con un número n-1. Si yo me devuelvo y veo que lo que me dice la ecuación de valores propios, lo que me está diciendo esto es que este ket que está acá tiene que ser un ket propio de n con valor propio n-1. Ahora el ket propio con valor propio n-1 lo estamos etiquetando como con el número aquí, su valor propio. Entonces estamos diciendo que este ket tiene que ser este señor, ¿cierto? Ahora no sabemos si exactamente coincide, simplemente sabemos que es proporcional, ¿cierto? Puede haber un número proporcional aquí en ambos lados, entonces vamos a dejar aquí un número complejo de proporcionalidad. Entonces, para que quede un poco más claro, déjenme repetirlo para el operador adaga. Entonces, voy a ver qué es lo que sucede con este señor cuando actúo con el operador número. Axioma de asociatividad, quiero voltearlo. Entonces lo volteo, pero sumo su conmutador. Este yo sé cómo actúa sobre él, me da un n y me queda a por n más a por un 1. Puedo factorizar esos factores numéricos y me queda n más 1 factor de este. O sea, vuelvo y tengo lo mismo que teníamos antes. El ket original, vuelvo y lo tengo multiplicado por un n más 1. Concluimos que entonces este ket es un ket propio del operador 1, el número, con autovalor n más 1. O sea, adaga actuando sobre el operador n es proporcional al ket n más 1. Vemos entonces que estos señores entendemos de dónde sale el nombre de escalera, porque subo y bajo un escalón. Otro nombre que ellos reciben es el de operadores de creación y destrucción. ¿De dónde viene esto? Si vemos, subir el n es subir la energía y bajar el n es bajarla. Así que podemos entender esto como si estos operadores estuvieran creando cuantos de energía, ¿sí? o destruyendo. Entonces este los destruye y este los crea. Esto va a quedar más claro si entendemos qué es lo que me está diciendo este n, que eso es lo que vamos ahora a hacer. Para atacar el problema, entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta información y saber que estos kets, son kets propios de un operador hermítico, de tal manera que son ortogonales. Vamos a suponer que ya están normalizados y vamos a suponer que el espectro es discreto. En realidad esto no va a cambiar mucho la discusión. Pudimos haber considerado que era continuo y al final tener que cambiar las cosas, pero con discreto no estamos rompiendo la generalidad de la situación, ¿ok? Entonces esto lo vamos a utilizar y vamos a calcular, por ejemplo, el valor esperado del valor del operador número. Ahora, el operador número lo podemos escribir de esta manera, utilizando la definición en términos de los operadores creación y destrucción. Ahora, si se dan cuenta, este ket y este bra, uno es el adjunto del otro, o sea, este es el bra correspondiente a este, o sea que aquí lo que tengo es simplemente el producto interior entre un ket y él mismo, que es la norma al cuadrado. Ahora, si yo considero esto y supongo que estos kets están normalizados, entonces la norma al cuadrado de ese ket es simplemente C, el módulo de C al cuadrado. Entonces eso es por ese lado. Por el otro lado, yo sé cómo actúa n sobre esos kets. Entonces voy a utilizar el axioma de asociatividad para considerar esto de esta manera que este actúa sobre este y me saca el valor propio y me queda el producto interior entre ellos dos. Vemos entonces
Vemos entonces, utilizando que están normalizados, que aquí el resultado va a ser simplemente n, el valor propio correspondiente. Ahora, ellos dos tienen que ser lo mismo, o sea, esto tiene que ser igual a esto. Estoy encontrando que el módulo al cuadrado de c tiene que ser n. Ahora, sin pérdida de generalidad, podemos tomar a c real, y sin pérdida de generalidad lo podemos tomar positivo. ¿Sí? Podemos cambiar eso con una fase, pero no estamos cambiando, no estamos introduciendo más generalidad por admitiendo eso. Entonces vamos a tomarlo como real positivo, o sea que c es la raíz de n. Entonces por este lado ya sabemos quién es c. Veamos quién es la constante que acompaña a la acción del operador DAGA. Entonces para esto voy a utilizar esta relación. Ahí lo único que estoy utilizando es el conmutador de A con A DAGA, y aquí escribiendo A DAGA A en términos del operador número. Entonces voy a calcular ahora el adjunto, no de n, como dice acá, sino de su adjunto. De A a DAGA. Por un lado puedo hacer lo mismo que hice antes, entonces aquí tengo el ket y aquí tengo su propio grado, o sea, tengo la norma, el módulo al cuadrado, la norma al cuadrado de este ket. Ahora, ese señor es, como hicimos aquí arriba, simplemente el coeficiente módulo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso por ese lado. Por el otro, utilizando esta relación que tengo aquí, puedo reemplazar a este operador por este, y esto yo ya sé cómo actúan sobre cada uno. Entonces, este simplemente me saca un n, y este lo deja normalito. De tal manera que me va a quedar n más 1. ¿Cierto? Entonces este n viene de cuando hagamos el sándwich de n, y este 1 viene cuando hagamos el sándwich de 1. Con el mismo análisis de arriba, entonces tomo a x tilde con positivo real positivo, y entonces tengo que x moño es simplemente la raíz de n más 1. De esta manera, fíjense, hemos utilizado solamente el álgebra que acabamos de describir y ya sabemos muy bien cómo es la acción de los operadores sobre cada uno de los kets propios del operador número. ¿Sí? Sabemos cuál es la acción, aquí me falta un 1, y sabemos cuáles son los coeficientes que los acompañan. Entonces podemos tomar un caso particular. Por ejemplo, voy a coger un ket n y voy a aplicarle cada vez el operador escalera hacia abajo. ¿Sí? Voy a coger el operador de destrucción y lo voy a aplicar cada vez. Sabemos que cada vez que lo aplique me va a bajar el número n por una unidad. Y sabemos cuál es el coeficiente. De tal manera que cuando yo lo haga cada vez va a aparecer este coeficiente cada vez con un n-1, n-2, bla, 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 hasta que tenga k más 1. ¿Listo? Pero el proporcional a n menos k. Ahora, si yo saco el módulo al cuadrado, aquí me falta un cuadrado, vaya. Si saco la norma de ese ket al cuadrado, como este está normalizado, según nuestra hipótesis, la norma va a quedar dada simplemente por el módulo al cuadrado de este coeficiente, que debe ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque estos señores habíamos dicho que eran kets propios de un operador hermítico, ¿ok? Hacen parte del espacio de kets. Su norma tiene que ser positiva, su norma al cuadrado. O sea que este número, y aquí me falta el k, este número que está acá, tiene que ser positivo. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que si yo aplico cada vez el operador de escalera hacia abajo, el operador de destrucción, debe llegar un momento en que yo ya no puedo ir más hacia abajo. Debo encontrar el ket nulo. En particular, si k es mayor a n, yo sé que debo aniquilar completamente ese estado. Tengo que llegar al ket nulo. ¿Por qué? Porque si no, entonces estoy llegando a kets con norma negativa. Entonces, si yo no quiero eso,
tengo que requerir que esto suceda, que si k es mayor a n, llega un momento en que llegue al ket nulo, cuya norma es 0, y de ahí para adelante, si yo sigo aplicando el operador aniquilación, no pasa nada. Sigo obteniendo el ket nulo. Ahora, si se dan cuenta, para que yo obtenga eso, esto solamente sucede, recuerden que habíamos dicho que el ket nulo pues tenía norma 0, y es el único que tiene norma 0, entonces yo tengo que ver cuándo esto es 0. Y eso es 0 solamente si n es entero, es un número natural. ¿Por qué? Porque k es un número natural, simplemente me está contando cuántas veces se ha aplicado a. Entonces, si se dan cuenta, estamos llegando a un punto interesantísimo porque habíamos dicho, ya sabemos que n es real porque es el valor propio de un número, de un operador hermítico. Ahora estamos encontrando que no solamente es real, es un número natural. ¿Qué es lo que queríamos, lo que habíamos dicho? ¿Cierto? Sabíamos que él tenía que ser entero por lo que habíamos estudiado antes, pero ahora lo estamos encontrando netamente a partir del álgebra que aparece de los operadores en el espacio de Ketz. Nuestro número cuántico está apareciendo y está apareciendo de las mismas restricciones entre los operadores. Bien, un caso particular que va a ser importante para nosotros es cuando este n es 0, que es el estado base, el de mínima energía. ¿Listo? Si yo cojo el estado base y le aplico el operador aniquilación, para cualquier k esto se cumple y entonces él, se dice, destruye completamente aniquila los cuantos y deja el ket nulo. ¿Sí? Aniquila el estado base. Esa va a ser una ecuación importante para nosotros, ya vamos a ver. Entonces tenemos este caso, que de hecho prácticamente me está diciendo cuál es la definición de este estado base. ¿Okay? Tal vez debería de una vez darle importancia a ese estado base porque en mecánica cuántica el estado base es desde donde se puede partir a construir el resto. Lo que vemos es que efectivamente, ya que tenemos un estado base, podemos construir los estados excitados, llamamos, o sea, los con n distinto de 0, aplicándole el operador creación. O sea, yo puedo crear o construir cualquier estado simplemente conociendo el estado base. Y por eso es importante dos cosas. Conocer el estado base es importante. Y segundo, es importante que el estado base esté bien definido. Por ejemplo, que sea único. ¿Sí? Y eso se va a encontrar en fenómenos tan interesantes como la física de partículas y la misma cosmología, por ejemplo. O en la física del estado sólido, la materia condensada, donde a veces los sistemas encuentran que pueden escoger entre distintos estados base y al final tienen que decidirse por uno. Porque ese estado base les va a definir todo el resto de estados. Entonces, en este punto lo que estamos diciendo es, tengo una definición de mi estado base que va a ser el estado de mínima energía, definido como tal que el operador de destrucción lo aniquila. Y por otro lado tengo que todos los estados los puedo generar aplicando sucesivamente el operador creación. Ahora, la pregunta es, ¿quién es este señor? ¿Cómo construimos ese señor? Como acabé de decir, pues cada sistema físico va a tener su estado base. Ahora nosotros quisiéramos tener de pronto una sensación más tangible de quién es él. Realmente en el espacio de Ketz no es que necesitemos tener una expresión precisa de lo que es él. Para nosotros es simplemente el estado base que vamos a poderlo excitar. Pero podemos, con lo que hemos hecho, podemos encontrar su función de onda. ¿Cuál es la idea? Fíjense que aquí tengo una ecuación que lo define. Esa ecuación la puedo representar en el espacio de posición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Coger al operador A y utilizar su definición. Recuerden que estaba en términos de la posición y del momento. Cuando lo represento en el espacio de posición,
lo que tengo es, donde estaba el momento, lo reemplazo por menos IH barra la derivada con respecto a X, y donde aparecía la posición, lo reemplazaba por la posición. Y si se dan cuenta, entonces tengo que el estado base, la función de onda para el estado base, o sea, esta ecuación representada en el espacio de posición queda de esta manera, y es una ecuación diferencial, que no es difícil de solucionar. La solución de eso es una gaussiana. B es una constante, y esa constante la definimos pidiendo que la función de onda sea de norma 1. Ya tenemos la función de onda del estado base. ¿Cómo calculamos la función de onda de los estados excitados? Utilizo esta ecuación y la represento en posición. Por este lado lo que me va a salir es la función de onda del estado excitado. Y por el lado de allá va a salir un operador diferencial, porque está en términos de la posición y el momento, y la función de onda del estado base. Entonces, si se dan cuenta, esta forma de atacar el problema es increíblemente elegante, increíblemente poderosa. Prácticamente no hemos tenido que solucionar ni una sola ecuación diferencial. Esta y esto solamente si yo quiero ir a la representación de posición. Prácticamente pude haber hecho todo, pude hacer todo, encontrar el espectro, encontrar los estados, describir incluso la dinámica del sistema sin ir al espacio de posición. Y es realmente la forma como se atacan muchos sistemas físicos, algunos de los que ya he mencionado. Aún así, yo puedo volverlo a aterrizar en el espacio de posición y recuperar lo que hicimos allá. La próxima vez voy a comentar un poco más sobre estos operadores creación y destrucción y sus estados propios. Pero entonces estamos haciendo ya otra nueva transición para ver si le damos otra mirada a la dinámica en mecánica cuántica. Entonces, síganse cuidando, nos seguiremos viendo. Hasta luego.